sea, no hay ninguna normalización de nada, pero además no era su proyecto era transformador, Claro. y ellos lo que tenía que llegar al final del proceso era resolví la crisis, porque para eso llegué yo, había una crisis de 2011 hasta la fecha, resolví la crisis, soy capaz de proyectar esta salida de la crisis a un mundo mejor, ¿ya? La segunda gran promesa, ¿ya? Y en tercer lugar, no tengo afanes de poder, sino que tengo un contenido. Lo que vemos es un afán de poder extraordinario, Mm. sin miramiento, aupado por un votante de izquierda que ya rendido, ya completamente desilusionado, no encuentra nada más que un nombre que se dice de izquierda para poder ir a votar. No encuentra nada, no encuentra un proyecto, no encuentra una idea, no encuentra nada. ¿Ya? No digo que hagan cosas de derecho, izquierda, no encuentra nada. No, no es que haya algo, no es que se dio vuelta la chaqueta y ahora se convirtió. No, es que no es un proyecto, el de Frente Amplio, que no significa nada. Y ahí a propósito de eso, ¿dónde miraría un votante de izquierda? Porque uno diría, ya, mira, están intentando hacer lo que han hecho en X lugar del mundo. En esta circunstancia están mirando lo que está pasando. ¿Dónde? Porque están mirando, no sé, lo que pasa en España con Pedro Sánchez, que también está haciendo agua. Están mirando lo que pasa con, no sé, Petro en Colombia. ¿Dónde uno diría, mira, hacia allá están apuntando? Porque pareciera que, Mm. o sea, no sé, si uno compara los discursos, se están subiendo un discurso de donde es la seguridad lo más importante, la economía lo más importante, que no estaban ni en el programa de gobierno, y por supuesto, no están en el proyecto político, si no es casualidad que no haya estado en el programa de gobierno. Exacto. A ver, evidentemente el lugar donde la izquierda chilena puede mirar, y era la idea era en programas de trabajo de políticas públicas más centrados en lo que es la socialdemocracia europea. Eh, Sin embargo, para que eso fuera posible, Chile tenía que tener dos cosas. Uno, un envío económico importante. Esto no es broma. Sí. Y en segundo lugar, un, lograr sostener el principio de autoridad. ¿Ya? No jugar a estos gobiernos laxos, ¿ya? Sino que ofrecer un gobierno que entiende que la palabra gobierno viene de timón en griego y que hay que timonear y hay que manejar el barco. Y que es tu responsabilidad no escuchar a la gente y caminar hacia donde te dicen, sino que escuchar a la gente, buscar los objetivos que se buscan, que buscan las personas, pero a la manera que el líder sabe que este camino es mejor que este otro y aunque sea un poco impopular hay que ir por este camino. Mm. ¿Ya? Entonces, allí lo que faltó no eran los puntos de referencia porque existían, sino que lo que faltó era entender cuáles condiciones no imitativas, no simplemente de decir, voy a hacer exactamente lo Sí, que ellos claro. hicieron, sino que bajo qué condiciones tú podías forjar la posibilidad de tener, por ejemplo, un sistema educativo igualitario en calidad en todo Chile, ¿ya? Un sistema de salud que funcionara en todas partes de manera eficiente, ¿ya? ¿Dónde estaban los puntos con los cuales tú ibas a lograr eso? Y eso no es lo que se hizo, y por tanto la izquierda perdió no solo punto de referencia, que ojalá fuera solo eso, sino que perdió además la oportunidad histórica de construir un proyecto en el cual fuera una base de funcionamiento para Chile que fuese viable para el mundo empresarial, para el mundo social, para Mm. los hogares, para el mundo intelectual, para todos los mundos, buscar ese camino. No sé, pero era mucho esfuerzo, Claro. era muy difícil. Y bueno, se ha hecho lo fácil. Mira. Bueno, estamos conversando con Alberto Mayol, sociólogo, analista político, director de la encuesta La Cosa Nostra. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos la conversación en Llegó la Hora. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora, conversando con Alberto Mayol, sociólogo, analista político, académico y director de la encuesta La Cosa Nostra. A propósito de lo que conversábamos en el bloque anterior, Alberto, te quería preguntar a propósito de... Hay una frase que dice, cuando tuvimos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. Mm. ¿Qué le pasó al oficialismo, al gobierno, cuando pareciera que la opinión pública cambió? Cuando en el fondo, un poco lo intentó reflejar el presidente Boric cuando fracasa el proceso constituyente, que dice,
un poco, mira, no podemos ir antes que el pueblo, esto es como una especie de problema de ritmo y no de rumbo, pero básicamente cambió completamente el eje. De hecho, las prioridades de las personas son otras a las que eran cuando ellos llegaron al gobierno. Entonces, ¿cómo han enfrentado ese desafío donde tenían un plan, les fracasó muy temprano y tuvieron que administrar un país que parecía distinto al que ellos ganaron? Yo creo que no tenían ni siquiera un plan. Lo que tenían era este supermercado de cosas que eran lo que les parecía que era lo correcto para ser un país moderno. No. Y había una especie de afán de lograr ser, tener la constitución más progresista del mundo. Había una cosa de batir récord muy fuerte, y de usar la palabra histórico muy constantemente. De hecho. Eh, Bueno, en Plaza Italia decía histórico abajo, como Histórico, sí. exacto. Entonces, hubo esa pretensión de que construir historia podía ser un eslogan. Y la historia es dura, es pesada. Max Weber decía que cuando uno mete la mano en la rueda de la historia, la mayor parte de las veces te cortan la mano. La historia te corta la mano. Y cuando tú logras mover un poco la rueda de la historia, entonces eres un líder. Nosotros tenemos un momento sin liderazgo, esa es la verdad, ¿no? Mm. Nadie está dispuesto a meter la mano en la rueda de la historia y cambiar las cosas. El gobierno de Michelle Bachelet partió con una premisa interna de su segundo piso, que era, básicamente, hay que abrir las puertas de la transformación de Chile. No vamos a hacer más, pero va a ser un gobierno de transición donde abrimos la puerta temática de algún asunto, pensiones, constitución, educación, abrimos la puerta y entonces la posibilidad de entrar existe. El gobierno de Boric no entró en la habitación, jugó al gesto repetitivo de volver a abrir la puerta y en algunas cerró la puerta. Dijo, vamos a dar un cierre a este tema. Y cerró la puerta, pero cerró por fuera, no entró. Mm. Si alguien me dice que el acuerdo SQM-Codelco es algo que se estudió y se entró en la habitación y se analizó, no, se cerró por fuera. Dijeron, ¿sabes qué? Esto es lo más fácil. Y las cosas que se resolvieron así, cerrando la puerta por fuera sin entrar en detalle. TPP-11 lo mismo. Todo, es que todo, Mm. es que esto es muy difícil, no nos dan las condiciones, dejémoslo cerrado, ya está. Mm. ¿Ya? Oye, no abran de nuevo esta puerta, porfa, se acabó. Pero nunca entramos en la habitación. Y lo que Chile necesita es modificar muchas cosas de su cableado. Hay que entrar en la habitación y construir esa habitación, porque para todos los países vale esto. En el siglo XXI vienen cambios tan grandes, tan importantes, estamos viviendo cambios tan grandes, que si no rediseñamos, no entramos de nuevo, no analizamos, estamos muy equivocados. O sea, hay que entender qué es lo que hacemos como país, Mm. qué es lo que nos agrega valor, cuáles son nuestras gracias, cuáles son nuestros defectos, pararnos en nuestras gracias, ¿ya? Minimizar nuestros defectos, tratar de mejorar lo que se pueda. Eso es lo que tiene que hacer un país. Algo de eso. Yo siempre digo, lo más patético de esa escena, que ya son tantas escenas, pero de esa escena en que en el Ministerio de Relaciones Exteriores se está discutiendo, ¿ya?, sobre cómo incordiar a Bielsa, el embajador, Sí. ¿ya? Lo más grave de esa reunión no es todo lo que se hizo, filtrar el audio, todo, que fue un espanto. Mm. Pero lo más grave es que en esa mesa no había ningún informe. Nadie habló de un papel que dijera, oye, tenemos un informe con todas las declaraciones que hizo Bielsa, tal vez solo fue un exabrupto, una Claro. vez. Había un informe de la Embajada de Chile en Argentina diciendo, oye, tenemos información de que esto fue un error y qué sé yo, o tal vez no, si efectivamente ellos buscaron hacer esto. ¿Tenemos un informe? ¿Dónde está el informe? No había ningún informe. Fue todo imaginación. Se tomaron medidas de represalia a un gobierno que era súper cercano al, Sí. al presidente de Chile. No se entiende. O sea, eso son señales. ¿Dónde están las cosas que fundamentan las decisiones? Gobernar es una cosa muy complicada y que cuesta muy caro para la sociedad una mala decisión. Todo hecho de manera ramplona, eso es lo más grave. Lo más grave no es equivocarse de ideología, sino que saber que además hay alguien que no sabe hacer lo que tiene que hacer.
Bueno, pasando un poco a la arena electoral, Alberto, estamos a poco más de una semana de las elecciones. eh, Ahí vea, vea en la encuesta, Sí, sí, tú lo sabes muy bien. Eh, pero la gran pregunta es, primero, ¿cuándo los chilenos toman la decisión, en este escenario nuevo de voto obligatorio, cuándo toman la decisión de por quién votar? Y ahí te quería preguntar si es que los sondeos cambian mucho estas 2 semanas eh, antes de la elección. Y lo segundo es, ¿qué cosa influye en la toma de decisión de los chilenos? Porque yo tengo la impresión, lo comentaba antes también en el programa, pero muchas veces los comandos navegan a ciegas, es decir, no tienen idea qué cosa les va a no. funcionar o no les va a funcionar, un poco van a lo que sea y de repente las causas por las que las personas cambian su decisión son imponderables para los comandos. No sé cómo lo ves tú. Sí, en Chile no hay una tradición de profesionalismo en la política en términos de investigar, saber dónde vas a actuar. En Estados Unidos te midieron la sonrisa, no, el indicador de sonrisa es malo, hagamos otra Claro. cosa. ¿Ya? O sea, te miden todo, ¿ya? Y se evalúa. eh, Eso está hoy día muy debilitado. Son candidaturas bien amateur, la verdad. Yo tengo la impresión de que en este proceso las- lo que va a pasar es que va a haber un cambio de voto final importante, básicamente porque se llegó con una confusión. O sea, no se llegó con un escenario muy claro. Mm. Em, en medio de esa confusión es que seguramente va a salir más favorecido, porque tiene una alta percepción de probabilidad de triunfo, es Kast. Eso ayuda mucho. Pero sus datos son muy distintos a su percepción. ¿En qué sentido? O sea, para decirlo en simple, si él marca X, la gente le atribuye que marca X más 10. Entonces, eso, si en algún momento se nota, si en algún momento tú te das cuenta, porque en la calle nadie está diciendo esto y están diciendo otra cosa, pues le puede generar un problema. Mm. ¿Ya? Pero como no hay encuestas ahora, ya Claro. no va a haber problema en ese sentido. Pero ahí va a entender bien tu punto, es que en el fondo crean que va a tener cierto desempeño en la elección y Claro. finalmente tenga mucho menos y por tanto como que se desinfle. O sea, para segunda vuelta, sí, pero lo que pasa es que segunda vuelta está medio ganado para la derecha, no pase lo que pase, aunque haya un escenario súper extraño donde, pongamos un escenario, eh, Jara saca 40 puntos, ¿no? Una cosa Impensado hoy día los impensada, números. pero 35 para mí es normal, Ya. ¿no? Pero supongo que saca 40 y, y, Que el, es un muy buen resultado en primera vuelta. O y el sea, siguiente saca 22. claro, Si eso es así, aún así pierde Jara. mira. Entonces, en el fondo, claro, pierde peleando, la pierde por 3 puntos, por 2 puntos, pero pierde. Mm. Entonces, es muy claro que va a ganar la derecha, porque el techo de la derecha en este momento es 62%. Entonces, eso está muy claro. No. Es distinto partir un gobierno con 60% de aprobación que con 52%, ok, pero va a partir con una. Va a ganar probablemente la derecha. Ahora, el tema es que la gente que se mueve esta última semana ya es por voto útil. Dice, oye, va a pasar esto, entonces me voy aquí. Hay un bolsón que es de gente de voto útil, eso le puede favorecer a ciertos candidatos más que a otros, ¿ya? Y hay otro bolsón de votos que tiene que ver con voto útil o voto de percepción, ¿ah? Ya. O sea, por ejemplo, Kaiser tiene una percepción más baja respecto a sus votos. Ya. Entonces, si la gente empieza a sentir que tiene esos votos, puede subir también, puede Claro. mejorar su rendimiento. En Matei pasa una cosa parecida, ella también puede crecer bastante, pero tiene que tener una percepción mejor, y no ha logrado construir esa Mm. percepción. En el caso de lo que podría, bueno, Jara, ella más bien puede caer, más bien puede perder en el voto útil. Y el otro factor es que es ese votante muy despolitizado que a última hora, después de mucho pensar y de migrar por distintos nombres, ya tiene que tomar la decisión final. Pero ha pasado por todos los nombres. Ha estado Claro. votando por todos lados y por tanto no es fácil y va a depender mucho. Eso puede tener alguna influencia el debate final, los últimos días de campaña. O sea, si yo tuviera en un comando, yo diseñaría la última semana, los últimos 3 días, totalmente distinto al resto, para que se note una cosa rara, Mm.
poder llamar la atención, porque si no Sí, el ruido es muy imposible. difícil. Como un debate con 8 candidatos, es muy Es difícil. muy difícil, es Sí. muy difícil, claro.